7:47 a.m. Le doy la bienvenida en el programa al diputado Jorge Romero, líder de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados y al mismo tiempo presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja. Gracias por estar aquí, Jorge Romero. Buenos días. Al contrario, buenos días a ti, querido Guillermo, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Jorge. Ya hemos comentado aquí acerca de lo que se anunciaba ayer, en el sentido de que el próximo lunes se subirá al Pleno el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el que, se establece la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial por más de 15,000 millones de pesos que el gobierno dice no afectarán derechos laborales de los empleados del Poder Judicial Federal, y el Poder Judicial Federal dice sí, sobre todo se afectarán derechos laborales y prestaciones de los empleados del Poder Judicial de la Federación, que son 55,000. Dame tu punto de vista sobre el tema, diputado Jorge Romero. Mira, Guillermo, primero decirte que para empezar y dejarlo claro, por supuesto que sí se están vulnerando y gravemente los derechos de más de 50,000 personas, algunas de ellas trabajando desde hace más de 30 años en el Poder Judicial, o más de 30 años. O sea, primero, eso es lo que da coraje, Guillermo. Primero dejar claro con qué ligereza ya en las mañaneras se miente. O sea, con la misma se dice que este gobierno no endeuda, cuando este presupuesto, más allá de solo este tema, el presupuesto que viene es el que más deuda ha contemplado en los últimos 20 años. Pero en la mañanera se dice que no hay deuda. Luego también en la mañanera se dice que no hay secuestros, que no hay gente desaparecida, que no hay feminicidios. Ya. O sea, como dijera él, o como dijera el clásico, ya chole. Como si la gente no pudiera usar sus propios 5 sentidos y darse cuenta de cuál es la verdad. Sí es una reforma que atentaría, insisto, gravemente contra derechos laborales de más de 50,000 personas, Guillermo. Pero mira, te diría un par de cosas más. Primero, es una ley que de aprobarse, y que por ser ley secundaria, pues el oficialismo, Guillermo, sí tiene lamentablemente los números para aprobarla ellos solitos. Si esta ley se vota como tal, es evidentemente una ley inconstitucional, estaría en contra de la Constitución. Y por ese simple hecho, Guillermo, nosotros como oposición presentaríamos una acción de inconstitucionalidad. O sea, esto se judicializaría. No porque se vote el próximo martes significa que en ese instante desaparecen los fideicomisos. Pues por supuesto que la recurriríamos. E irónicamente, Guillermo, pues, en manos de quien llegaría sería de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo. O sea, ellos mismos estarían resolviendo, y me parece que resolverían concediendo la acción de inconstitucionalidad, porque es literal su inconstitucionalidad al ser la misma ley la que determina que los 3 poderes, Guillermo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, podemos generar fondos y fideicomisos. Eso está en la ley, no es ilegal. Esta ley lo que pretende es extinguirlos de ellos y la facultad de generar nuevos, lo cual hace que de los 3 poderes que debemos de ser iguales, uno esté manco. Es un absurdo. Hay muchos más temas de fondo y con detalles, pero en lo general, como primer respuesta, te diría eso. Sería inconstitucional, sí afecta a trabajadores, y por supuesto la oposición la recurriría. Sí, Jorge Romero, diputado por Acción Nacional, líder de la fracción panista. Suena muy mal, no lo puedo decir de otra manera, escuchar a un presidente expresarse en los términos en que lo hace López Obrador ante la nación desde la mañanera de Palacio Nacional, descalificando a un poder que es autónomo e independiente, que es uno de los 3 poderes de la Unión. Pero además suena muy mal que Morena use su mayoría pues para tratar de arrancarle un brazo, no a la Suprema Corte, no a las ministras y ministros, sino al Poder Judicial Federal, integrado por esta cantidad de más de 50,000 trabajadores, algunos de los cuales, como bien subrayas,
llevan más de 30 años de servicio. Te pregunto porque es importante decirlo al público, porque como bien refieres, se dicen verdades a medias y mentiras completas en la mañanera. Esto no es para pagar privilegios, no es para pagar prestaciones desbordadas de ministras y ministros de la Suprema Corte. Estos son fideicomisos que benefician sobre todo a los empleados del Poder Judicial Federal. Es así, ¿verdad? Sí, en 100%, 100,000%, Guillermo. Es más, nosotros no nos cansamos de decirlo. Esos privilegios de los que tú hablas, sueldazazos, 10,000 asesores, viáticos infinitos, choferes, vehículos nuevos, eso ya nadie lo defiende, nadie, ninguno, por lo menos el PAN no defiende eso. Eso es algo que ya quedó atrás, Guillermo, pero eso no es lo que está en discusión. Es que bien lo dices, cuando se induce la opinión a la opinión pública desde la mañanera, aunque está impedido legalmente y lo está desde hace 5 años, pero desde hace 5 años les da igual, en la mañanera la idea que pretenden venderle a la gente es que van a destruir eso, macro privilegios, boletos de primera clase, vinos, champaña, eso le quieren hacer vender a la gente, cuando lo que están haciendo es meterse con recursos que en algunos casos, Guillermo, ni siquiera provienen de la federación. O sea, hay fideicomisos aquí cuyo contenido financiero se dio o por recursos de la federación, más los abonos que hicieron los trabajadores. O sea, estarán expropiando dinero que es de personas, Guillermo. Pero además hay otra idea que también para nosotros es muy importante. A ver, estamos en el quinto, bueno, ya sexto, perdón que lo diga, gracias a Dios, último año de este gobierno. Y en 5 años, Guillermo, nunca fue un tema los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nunca. ¿Por qué? Pues porque era otra relación la que tenía el presidente con la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues obviamente ahí nunca fueron un tema. Ahora que la Suprema Corte hace menos de un año entra a una nueva etapa con una nueva presidencia en donde empieza a tomar decisiones que obvia y notoriamente le incomodan a este gobierno, entonces resulta que ahora sí es un gran tema el de los fideicomisos, 5 años después de conocer su existencia. Eso lo que significa, Guillermo, es que las decisiones aquí se toman al contentillo. Primero, que las decisiones presupuestales las toma el presidente. O sea, el poder legislativo fue entregado por la mayoría. Ellos que tanto se burlaban y se quejaban, entregaron cual vil oficialía de partes a otro poder las decisiones legislativas. Y segundo, como quien las toma las decisiones legislativas es el poder ejecutivo, pues entonces las decisiones son al contentillo. Si te doblegas conmigo, entonces tienes todo lo que quieres. Y si te opones o si cometes el pecado de opinar distinto, entonces me meto con tu dinero. Lo mismo que oímos del INE hace un año, Guillermo. Ahora el nuevo ataque es hacia la Suprema Corte de Justicia. Esto, insisto, es algo que no lo vamos a permitir, lo vamos a recurrir y lo va a ganar la Suprema Corte, Guillermo. Déjame retomar algo de lo que decías en tu respuesta. Los recursos dentro de esos fideicomisos, una buena parte de ellos es dinero de los trabajadores. Es decir, son recursos aportados por los trabajadores del Poder Judicial Federal. Si se consuma la extinción de estos fideicomisos, de acuerdo con el dictamen que ya aprobó Morena en comisiones, estarían robando a los trabajadores del Poder Judicial. El gobierno robaría recursos que no son del gobierno, sino de los propios trabajadores. ¿Es así, Jorge? Es perfectamente así. O sea, a ver, o si ellos quisieran usar una palabra un poco más bonita, sería expropiación, pero sería un franco robo, Guillermo. O sea, esta es la parte que en comisiones se les quería hacer ver y que no entienden, porque ya no tienen ni oídos, Guillermo, ya no tienen oídos, no sé si alguna vez lo tuvieron. Se les trataba de explicar, a ver, no puedes tú disponer por ninguna ley de lo que no es tuyo.
Si el fondo, si el origen de algunos de estos fideicomisos, en una buena parte, no proviene del gobierno, no puedes disponer de esos recursos. Entonces, esa es evidentemente la parte más delicada. Ellos lo quieren, insisto, Guillermo, vender como meterse con los privilegios de los ministros, los que tienen unos sueldototes, cuando con quien se están metiendo es con literalmente las pensiones. En algunos casos para el retiro de personas que pueden llevar 50 años haciendo el honrosísimo trabajo, por ejemplo, de limpiar alguna instalación del Poder Judicial de la Federación. O doña Lupita, que puede llevar más de 30 años sacando fotocopias o proyectando acuerdos en algún juzgado de este país. Contra ellos es a quienes están afectando, pero no lo ven. Mira, Guillermo, ellos saben que la oposición vamos a recurrirlo. Ellos saben que va a acabar en manos de la Suprema Corte. Pues, ¿cómo nos podemos imaginar que vaya a actuar la Suprema Corte? Ellos ya entraron al modo de que todo sea un show, Guillermo. Todo sea un show. Todo sea ya vender una narrativa en contra de los privilegios, aunque sea una narrativa mentirosa, tergiversante, y solo para querer confundir a la gente. Pero bueno, el debate evidentemente lo vamos a dar, muy probablemente ellos van a ganar, y después la oposición lo va a recurrir. Es decir, esto no creo que vaya a llegar a una consecuencia de extinción, ni de ese atraco para las miles de personas que acabo de mencionar, querido Guillermo. Sí, será un show mediático, como ya lo está haciendo. Hoy López Obrador acaba de abordar en la mañanera este mismo tema, repitiendo el mismo discurso al que hemos hecho referencia. Muy probablemente con la mayoría simple que requieren y que tienen, lo aprobarán la siguiente semana. Y va a pasar lo que ya bien refieres, lo van a recurrir, van a interponer una acción de inconstitucionalidad, llegará a la Corte y pues la Corte lo declarará inconstitucional y entonces no habrá ocurrido nada excepto un gran show mediático, que es en lo que se está convirtiendo en estos últimos meses de López Obrador, el gobierno de la República. Diputado Jorge Romero, líder de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, agradezco mucho tu presencia en el programa. Gracias por ayudarme a explicarle a nuestro público lo que está sucediendo con este tema allá en San Lázaro. Muy buen día, Jorge. Al contrario, muy buenos días, querido Guillermo, a ti y a todo tu auditorio.